Yo considero que lo de hoy es la crónica de una charla anunciada. Voy a explicar por qué. Allá por 1978 llegó a mis manos un libro que quizás conozcas, que es Una historia mágica de España, Gárgoles y Ávides. Yo era un chaval de 17 años, quiero recordar, 17, 18, y para mí fue aquello una auténtica revelación. Fue un insight porque de repente me di cuenta de que había otra forma de interpretar la realidad, de interpretar la historia, en aquel panorama tan desolador que era España en aquella época. Y se quedó conmigo, digamos, la presencia de Fernando. Posteriormente, viví, como él acaba de comentar, en la India, en concreto en el ashram de Aurobindo, en el sur, en Pondicherry, lo que fue una antigua colonia francesa de camino a Indochina. Y llegó a mis manos otros dos libros suyos, que fueron La prueba del laberinto, y el Camino del Corazón, que me prestaron dos españoles que estaban en Auroville, que no se los he devuelto, por cierto. Y ha habido siempre una especie digamos, de vínculo, luego amigos comunes a los que he tratado a todos. Citaba a Álvaro Enterría, que tiene una librería, una editorial en Benarés, Óscar Puyol, que es Óscar, efectivamente, es justo de mi generación, que quiero comunicarles que ha hecho el primer diccionario sánscrito español existente sobre la faz de la Tierra, y es una contribución que ha pasado desapercibida, así de fácil. Por primera vez tenemos un vínculo directo con la India a través de este diccionario que tiene como 64.000 voces, una espectacular. Bueno, él es el responsable, coordinó el proyecto con otros traductores. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que hemos compartido a la distancia, hemos compartido lo esencial. Y bueno, ¿qué es lo esencial? Lo esencial, estaba comentando hace un rato Fernando, es la palabra. Hay un término en sánscrito que es Brahman. No confundir con Brahma, que sería el dios creador de la Trimurti, sino Brahman en un sentido absoluto. Es género neutro, pero también es la palabra. Bien, estamos ante el mayor monumento lingüístico jamás creado. Son 1038 versos, y se ha mantenido en una sola variante durante 3500 años. Esto, en palabras del padre de la lingüística, del estructuralismo y de la lingüística contemporánea, Fernand de Saussure, cuyo curso de lingüística general es de lectura obligatoria en todas las facultades del mundo, es considerado como una auténtica monstruosidad. Es decir, que un texto oral, inicialmente, porque siempre es la noche de los tiempos, podemos calcular 3.500 años por decir, y el paso a la escritura es muy posterior, se haya mantenido sin un ápice de cambio. Hasta la acentuación es exacta y se mantiene en las distintas sacas o escuelas de Varanasi o Benarés, repitiéndose insistentemente desde que son pequeñitos los brahmanes están reproduciendo este texto. Pero no hay ninguna variante más. Esto tiene realmente algo sorprendente, es decir, cualquier texto escrito, no sé, tomemos la Celestina de Rojas o el libro del arcipreste de Hita. Yo, como profesor también de literatura, he podido comprobar que tiene cantidad de versiones, que si la edición de Salamanca, de Valladolid, de Toledo, la otra. Es decir, cualquier texto está plagado de interpolaciones, de añadidos apócrifos, de omisiones, de erratas, de injerencias de todo tipo. Y estamos hablando de textos prácticamente actuales, 300, 400 años, es como decir ayer. Entonces, que un texto oral se haya mantenido durante miles de años sin ningún cambio, estoy de acuerdo con Saussure, es realmente monstruoso. Y esto debe tener alguna explicación. Yo inicié una
investigación que sigo realizando, que espero que desemboque en una tesis doctoral, a partir de la intuición profunda, como fue llamada, que tuvo Saussure, respecto a la existencia de, digamos, resonancias fonéticas del nombre de un dios en los textos épicos clásicos que articularían el texto. Sería como una malla fónica en la que el nombre de la divinidad resuena constantemente. Él cree, yo creo que lo constata, de hecho ha habido lingüistas posteriormente que lo han seguido, que el nombre de Agni, en concreto en Rig Veda, resuena constantemente. Aparte de ser un recurso de orden mnemotécnico, estaríamos hablando también de otra forma de acercarnos a la literatura clásica. Hay varios, en realidad son 2 o 3 conceptos los que quiero compartir con vosotros hoy. Y para no hacerlo, digamos, tedioso y desvaído, quiero centrarme en esos 2 conceptos iniciales. Uno es la palabra, el nombre, y lo otro es el tiempo. Viviendo en la India, yo me hallaba, voy a compartir con ustedes un recuerdo que viene a colación. Pasaba yo una noche por Benares, cerca de los Manika-Manikagat, donde tienen lugar las cremaciones, y de repente unos hombres, como enloquecidos, llevaban en angarillas un cadáver para la incineración, tan completamente enloquecidos, se habrían tomado ban o lo que fuera. Y por un momento viví una experiencia siniestra, porque fuera por donde fuera en esas calles laberínticas, ellos iban detrás. Era como si me siguieran con el cadáver, con la muerte. Finalmente me pude meter en una suerte de habitáculo, de zulo, y pasaron de largo. Aquellos hombres gritaban incesantemente lo siguiente: Rama Nama Satyaje, que quiere decir el nombre de Rama es verdad. Claro, aquello me dejó pensativo, luego, de hecho, tan pensativo que lo sigo pensando hoy en día. Ellos no gritaban el nombre Rama es verdad, o Dios es verdad. Gritaban el nombre de Rama es verdad. Aquí hay un matiz muy interesante porque la conexión es con el nombre de Rama. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, Cristo es la verdad y la vida, pero no el nombre de Cristo es la verdad y la vida. Todo esto lo voy a conectar con el tiempo para fundamentar, finalmente, el por qué esta monstruosidad del Rig Veda y de otros textos que nos han llegado hasta ahora. Y es la cuestión del tiempo. Aquí pueden ver, es conocido como la rueda del Dharma, pero bueno, es Kala Chakra. En la iconografía del budismo tibetano es el tiempo devorándolo todo realmente, ¿no? Esta idea del tiempo, Goya lo representó más descarnadamente con Saturno, aunque no deja de ser Cronos, el tiempo devorando a sus hijos. Se ha querido hacer una lectura de orden edípico, psicoanalítico de este cuadro, pero yo creo que a veces es más fácil ir a la etimología. La etimología nos transmite grandes verdades. Y aquí lo que tenemos es a Cronos, a Saturno, devorándonos a todos. Pero en definitiva, el problema del tiempo es el problema fundamental nuestro. Cuando se habla del karma, ¿qué es sino la caída en el tiempo? La liberación de las distintas religiones orientales es cómo liberarse de la caída en el tiempo. En el momento que se consiguiera, según el budismo, salir de esa rueda de existencias, uno alcanzaría la liberación, pero eso es salirse del tiempo. Entonces, estamos de acuerdo en algo tan crucial como el problema del tiempo, porque el problema del tiempo es la muerte. En definitiva, es llama. Desde antiguo, no estoy descubriendo nada nuevo, podemos ver aquí las pirámides,
el hombre ha intentado retar al tiempo. Con materiales imperecederos, tenemos ese proverbio árabe que reza, el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Entonces, esa lógica, ¿por qué no iba a haber Cádiz o Bates o poetas, como los queramos llamar, que crearan pirámides lingüísticas, idearan un método para anclar la palabra en la eternidad del tiempo? Es decir, conseguir que la palabra no muriese nunca, no muera nunca. Y el Rig Veda sería un botón de muestra de esta tesis, que, como digo, bueno, esta es una elaboración que yo he ido haciendo, pero que ya Saussure intuye con el Rig Veda, pero también considera que Afrodita en el texto de Rerum Natura de Lucrecio aparecería su resonancia. Ahora voy a poner algunos ejemplos para que se vea mejor. Y quiero explicar antes lo que no es el concepto de hipograma, que es el concepto nuevo que trae Saussure. Una palabra resonante por debajo del texto, impregnando el texto, que se ha confundido a veces con lo que es el anagrama. El anagrama es conocido. El anagrama Roma Amor, es decir, es el intercambio, el desorden de las letras, produciendo otro nuevo significante y un nuevo significado. Eso es muy conocido y muchos poetas lo han usado. Aquí podemos ver este ejemplo anagramático de Baudelaire, que le gustaba llevarlos a cabo, ¿no? Siento mi garganta cortada por la mano terrible de la histeria. Entonces aquí pueden ver cómo la palabra histeria está marcada en rojo al tiempo que habla de la histeria. El primer anagrama conocido, espero que se pueda ver porque es bastante grande, se le atribuye a Licofrón de Calcis, que trabajaba a las órdenes del faraón Ptolemaios, y para congraciarse con él le regala un anagrama que es apomelitos, dulce como la miel. Intercambió el orden de las letras de Ptolemaios y le ofrece un elogio. Hizo otro tanto con su mujer, que también era hermana, llamada Arsione, y la denominó Ion Eras, violeta de Hera. Estos juegos han sido recursos habituales, como digo. Tenemos este de Pilato, que cuenta la tradición cristiana, que le dice, quid es veritas, ¿qué es la verdad? Y Jesús habría contestado, es vir qui hades, es el hombre que tienes delante. Puede apreciarse que son exactamente las mismas letras, pero intercambiadas en su orden. Este sería un ejemplo de palíndromo. Es ya un verso o una frase que se puede leer indistintamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este es un texto latino, ingirum imus nocte consumimur igni. Si lo leemos desde la derecha hacia la izquierda, estamos leyendo exactamente lo mismo. Damos vueltas por la noche y un fuego nos consume. Quiero decir con esto, porque ha habido muchos lingüistas que despreciaron esta suposición de Saussure, considerando que de lo que hablaba era de anagramas. Y estamos hablando de otra cosa. También existe el anagrama como criptograma. Esta es la forma en que Galileo le comunica a Kepler el descubrimiento de Saturno. Pueden ver, marcado en rojo, el término Saturno, ¿no? Salve un vistinem geminatum Martia progreso. Os saludo, hijos gemelos de Marte. Bueno, aquí le comunica, no me voy a extender mucho más en esto, hay que tener en cuenta que era complicado demostrar la teoría heliocéntrica de Copérnico y podía costar, evidentemente, una sanción muy seria por parte de la Iglesia. Entonces, esta es una forma inteligente, muy exquisita, que tiene Galileo de comunicarle a Kepler que las fases de Venus, ¿no?, la llama madre del amor, Cintia de figuras emulator mater amorum,
imita a Cintia la luna. Es una forma de decir que todos están dando vueltas alrededor del Sol. Y era una forma de escapar al control inquisitorial. Quiero decir con esos ejemplos, se pueden dar muchos más, que el conocimiento del anagrama, como criptograma o como palíndromo, es muy conocido. Pero aquí de lo que estamos hablando es de una resonancia a lo largo de todo el texto, en el que el nombre de una divinidad o de un guerrero divinizado se va extendiendo, impregnando en todo el texto. Sería como la clave temática del texto. Un poco me hace pensar en las fugas de Bach, ¿no? En ese ritornelo constante, pero siempre hay una repetición, ¿no? Entonces no sería simplemente una palabra o una frase anagramatizada, sino el texto entero, que yo quiero haber demostrado que tiene lugar en la Bhagavad Gita con el nombre de Krishna, luego veremos varios ejemplos, que resuena desde el primer shloka hasta el último. Y hasta ahora nadie ha dado por investigarlo. Yo me limité a aplicar la tesis de Saussure con el nombre del dios del fuego Agni en el Rig Veda y pensé, si tiene algo de razón el fundador de la lingüística contemporánea, debería tener razón también la Bhagavad Gita, que es un poema épico por excelencia. Y comprobé que así era, ahora lo veremos. Brevemente decir que Saussure tiene esta intuición a partir del epitafio de la familia Escipión. Él ve, pueden apreciarlo desde aquí, que el nombre de Escipión aparece en el epitafio, está marcado en rojo, Taurasia Cisauma Samniokepit, es el nombre de Escipio o Escipión. Él trata de encontrar leyes, ¿no?, como de emparejamiento, que luego va a ir abandonando. Bien. Finalmente, en una carta a Millet, uno de los recopiladores del curso de Lingüística General, le dice, Eureka, he encontrado el secreto de la poesía de los antiguos, nada más ni nada menos. Y quiere encontrarlo en la Eneida. En rojo, podemos ver cómo resuena Priamides, que sería el hijo de Príamo, Héctor. Entonces podemos seguir Pri, gratissima servit, puluere perque, no lo voy a leer todo, pero resuena con particular insistencia el nombre de Héctor, pero bajo el epíteto de el hijo de Príamo. Príamo era el rey de Troya, como saben, y Héctor era su hijo. Encuentra en Homero, esto sería un ejemplo de hipogramatización, es decir, no de anagramatización. Aquí no hay un desorden en las letras, sino una resonancia constante, y en ese caso de Agamenón. Agamenión, Aseu, Argaleón, Anemón, Amegartos. Arriba está en nuestro alfabeto. Eso es un ejemplo, una muestra. La Ilíada entera estaría repleta de este tipo de ejemplos donde el nombre de Agamenón está resonando en el texto. Como si el poeta, el creador de ese texto, que inicialmente debía ser oral, se las hubiera ingeniado para buscar términos, vocablos, que evocaran constantemente el nombre de Agamenón. Este me encanta particularmente, es del oráculo de Delfos, porque aparece por duplicado. Donum amplum victor ad mea templa portato. He marcado en mayúscula, se puede apreciar, cómo el nombre de Apolo va resonando. Amplon victor ad mea templa portato. Es decir, no solamente el dios promete y da la victoria, sino que además exige que se le lleve tributo una vez lograda esa victoria. Insisto, es la resonancia del nombre,
no la anagramatización del nombre de Apolo, como podríamos decir Roma amor, sino una resonancia del nombre. Donum amplum victor ad mea templa portato. Está resonando el nombre del Dios. Entonces llegamos a la regla que quiere descubrir Saussure y que yo apliqué en la Bhagavad Gita para encontrar la resonancia del nombre de Krishna, que es la regla de los dífonos. Se trataría de repetir en medio de una palabra los grupos de dos elementos, eso es primordial, que se van sembrando a lo largo de un verso o dos la palabra tomada por tema. Es decir, si yo tomo como palabra tema o hipograma el nombre de Krishna, debería aparecer constantemente como KR y KS, ¿no? Resonando constantemente, igual que Apolo debería ser PL. Él sigue el ejemplo de Virgilio, donde se van reproduciendo en dífonos. Claro, Saussure, que por otro lado se desconoce que era un gran sánscritista, su tesis doctoral fue sobre el genitivo absoluto en sánscrito, está convencido de que esos dífonos que están resonando en los textos deberían tener algún tipo de explicación y se desalienta porque no encuentra ningún tratado que explique, que justifique la existencia de una regla que explicaría cómo va resonando el nombre de un dios o de un gran guerrero. Sin embargo, existe un concepto en el tantrismo que es el de Bija Mantra. Bija es semilla. El mantra semilla o Vijaksara, que sería la sílaba o palabra semilla inmortal. Saussure no llega a tocar este concepto, sin embargo existe, y esto justificaría la existencia del hipograma Krishna en la Bhagavad Gita. Un Vijamantra, por ejemplo, sería Klim o Krim para referirse a Krishna o a Kali, que por otro lado yo considero, es una hipótesis, que es el mismo Dios, tanto Krishna como Kali quiere decir negro u oscuro. Kali en femenino y Krishna en masculino, pero los dos quieren decir negro. O Ram, también sería un Vijamantra o Vijaksara. El Om primordial sería un Vijaksara. Entonces, Saussure va tratando de encontrar leyes que le permitan justificar la existencia de esta resonancia a lo largo de un texto donde se va invocando el nombre de un dios. Bien, llegamos a Krishna. Tendríamos como dífono la KR y la KS. Esta KR y esta KS estaría siempre buscando otra letra que cerrase el nombre de Krishna. Esto tendría su explicación porque estamos hablando de un texto devocional. Yo tengo en casa alrededor de 40 Gitas. Una docena serán traducciones directas del sánscrito. Ningún prólogo, ninguno, hace una sola mención a la cuestión fonética, a la cuestión del sonido. Todos se pierden en debates sobre interpretaciones, significados, y esto quiere decir. Pero curiosamente es un texto fonético, está hecho para que el devoto se impregne del nombre de Dios. A mí me gusta establecer esa comparación como para que como un sirimiri gallego que te va impregnando, sabiéndolo o no, tú estás invocando a Krishna y te estás llenando de su resonancia. A mí me parece muy evidente, aunque las traducciones no hagan mención a esa importancia fonética. Si tenemos en cuenta la importancia del sonido en la cultura hindú, hasta el punto que da como lugar a la creación de todo la palabra, el Om o el Big Bang, como lo quieran ustedes llamar, que debe tener su peso específico.
Entonces, en base a lo visto, podríamos definir al hipograma como una diseminación fonética del nombre de un dios o un personaje principal a lo largo de un texto, teniendo como base referencial la estructura de dos sonidos, o dífono o villamantra. A ver, es importante porque en el hinduismo el hecho en sí de pronunciar un villamantra, es decir, dos sonidos que evoquen a un devata o divinidad, lo encarnan. O sea, no es que se le esté llamando, sino que encarna el villamantra a la divinidad. Y qué mejor forma de encarnar a Krishna, el Gita, que mediante un juego de resonancias fonéticas con su nombre. Bien. Bueno, rápidamente, quizás no todo el mundo esté familiarizado con el nombre de Krishna. Krishna es un llamado avatar, en la cultura hindú se entiende que siempre que el hombre está en dificultades, pues como hoy en día, Vishnu toma una forma para ayudar a los hombres. En realidad estaría toda la evolución estaría explicada en la creencia en los avatares, porque el primer avatar es el Matsya avatar, que es el pez, luego vendría Kurma, que sería la tortuga, luego aparece el hombre enano. Vamos viendo una evolución hasta llegar a Krishna, que sería el octavo avatar. El 10º estaría por llegar, sería Kalki. No aparece en los Vedas, esto es verdad, y debía ser un culto autóctono no ario, ¿no? La Bhagavad Gita lo entroniza por primera vez como una forma divina. Posteriormente aparecerán textos como el Gita Govinda, el Harivansa, los Puranas, que popularizarán historias sobre su vida, pero es entronizado como divinidad por primera vez en la Gita. Luego, posteriormente, será interpolado en el Mahabharata. Bien, no hace falta... Llegamos a la prueba del algodón. No hace falta saber sánscrito para ver, ahí arriba tiene apuntado el nombre de Krishna, ¿no? En su original, en Devanagari, y estos son los primeros slokas de la Bhagavad Gita. Dhritarashtra Uvacha, Dhritarashtra dijo, porque es un rey ciego que está explicando lo que va a tener lugar en el campo de Kurukshetra. Va a tener lugar una gran batalla entre los Pandavas que quieren recuperar su reino y sus primos los Kauravas. Y si nos fijamos ya en el primer sloka, el nombre de Krishna está resonando mediante esta regla de los dífonos que planteaba Saussure y que yo me atreví a aplicarla a la Gita. Dharmaksetre, Kuruksetre, ¿no? Vemos dos dífonos, la KS de Krishna, y un monófono, ¿no? Q, otra vez el dífono, Ksetre, Samaveta Yutsabaha, Mamakaha, Pandasvachaiva, Kima Kurvata. Todo el Gita va a estar resonando de un modo O, incluso más intenso. Este se ve desde el primer verso, Kri. Kri Payavistamas Rupurna Kuleksanam. Y así siguiendo, el nombre de Krishna va resonando constantemente. Aquí también se ve muy claramente en los signos en amarillo, Kritam, Karma, Mumuk Subhi, Kuru Karmaiva, Tasmatvan, Purvai, Kritam. Ese está plagado nuevamente. Kim, Karma, Kim. Todos los epítetos que se buscan, por ejemplo, para referirse a Krishna, gran parte de ellos, buscan siempre un sonido que evoque a Krishna. Por ejemplo, Kesava, el de los largos cabellos, o sintagmas, frases donde resuene el nombre de Krishna. Por supuesto, la palabra karma va a dar mucho juego, todo lo relacionado con la acción.
Kripaya Vistamasrupurna Kulexanam, con los ojos llenos de lágrimas. Y siempre, el sánscrito es una lengua tremendamente flexible, con muchísimos polisemias y sinónimos. Y llama la atención que el compositor de este canto bienaventurado es la traducción exacta, siempre busca aquellos epítetos o adjetivos en los que resuene los sonidos de Krishna. Alguien podría decir es una casualidad. Bueno, pero sería de tal magnitud lo aleatorio de las casualidades que rompen la ley estadística. Por ejemplo, Kim viene a ser una pregunta, ¿qué? ¿No? Se usa mucho para dar juego. Kim, karma, ki, markameti, caballo. ¿No? Vamos viendo cómo va resonando. Tate, karma, pravakshyami, dífono, moksyase. También, y ya digo, estos están sacados aleatoriamente, cualquiera, no hace falta tener un conocimiento de sánscrito, yo no soy un experto, lo he estudiado, tengo cierto conocimiento, pero como decía Óscar Pujol, después de haber hecho un diccionario, que él tampoco manejaba el sánscrito, entonces yo no voy a decir que lo conozca a profundidad, pero sí he podido reflexionar sobre esta lengua, que es profundamente interesante, y es verdad que hay una dimensión fonética que ha pasado totalmente desapercibida y a la que no se le ha dado importancia. Solamente el significado. Sí, sabemos, refresco rápidamente, el desaliento de Arjuna. Arjuna es un guerrero, va a iniciar un combate, tiene un gran desaliento y Krishna, que es el auriga que conduce su carro, le levanta el ánimo y le dice que luche. Que no se ha visto una situación semejante de desánimo y desaliento. Y su conciencia, si lo queremos poner en un sentido más materialista, le dice que siga, que luche. Se han hecho múltiples interpretaciones, múltiples acercamientos desde la no violencia, desde la justificación incluso de la guerra, etc. Pero la dimensión fonética ha quedado totalmente olvidada. Y creo que es de una gran importancia. Karmanya karmaya, pasera karmani karma, yuktaha krits. El dífono, ¿no? Kritsna karma krit. Claro, la cuestión es que cuando uno escucha la Gita o el Gita, se recita muy rápidamente. Entonces, si uno no está percibido o intenciona el escuchar el nombre de Krishna, pasa totalmente desapercibido. Bueno, esto, según Óscar Pujol, porque estuve en contacto con él, le estuve enviando unos emails, al principio me decía que le parecía muy raro, puesto que no había ningún texto, ningún gramático que se hiciera eco de esta teoría, pero me reconocía que efectivamente había resonancias que invocaban a Krishna claramente, como en este caso en el capítulo 18, Harishikesha, que es quien reside en el corazón, el Señor que reside en el corazón, Prita, que además se reduplica la K, como pueden ver, Shinishudana, ¿no? Y además se está refiriendo al que reside en el corazón y que además ha matado al demonio. Hay un doble juego. Por un lado, fonético, invocando a Krishna mediante la resonancia de sus sonidos, y al mismo tiempo se está hablando de él. Esto no puede ser casual. No es una simple aliteración, como podríamos encontrar en San Juan de la Cruz, que se dan muchas. Pasó por estos sotos con presura, esas aliteraciones con la S que tiene el categoría de creación, pero estamos hablando de otra cosa, y es de el nombre, el hipograma, como lo denomina Saussure, resonando constantemente. Esto lo podríamos conectar con el problema del tiempo que comentaba inicialmente, ¿no? Como nuestros
siendo Amir Celia el hombre arcaico, o el hombre antiguo, se las ingenió para perpetuar en el tiempo textos que consideraban muy importantes. Cuando digo texto me refiero oralmente, no tiene por qué ser escrito, luego pasarán a lo escrito, pero oralmente, que iban más allá de meros recursos mnemotécnicos. Había que cuidar ese nombre articulador de una civilización, en este caso de Krishna, y debería quedar perfectamente anclado y resonando en el texto. Entonces, podríamos decir como conclusión que si Saussure está en lo cierto en las investigaciones que realizó, en ese caso podríamos hablar de poemas épicos que estarían anclados en una palabra tema. En el caso que nos ocupa, Krishna. Se trataría de demostrar el papel rector de dicha palabra, que se impone como un armonizador fónico de todo el texto, desde el primer shloka hasta el último. Y es la clave temática de toda la composición. Tiene que resonar el nombre de la divinidad. Por otra parte, todo ello es posible a la singular resonancia interior del sánscrito. Claro, podríamos decir que hay lenguas más proclives que otras a permitir este juego de resonancias, porque permite alusiones asociativas constantes de los elementos fónicos que componen la palabra elegida. Los antiguos rapsodas, vates, kavis, encarnaban en su texto oral el espíritu de su pueblo. Y claro, es que a mí me gusta situarnos con la imaginación. Hay que imaginar pueblos alrededor del fuego, en esos movimientos migratorios, que no saben leer ni escribir, y que tienen que mantener como una gran riqueza, como un gran tesoro, el recuerdo de esos guerreros o de esos dioses, y tienen que cuidarlo exquisitamente, que no se pierda. De ahí que el Rig Veda aguante en el tiempo con una sola variante. Así que para esto la mnemotecnia era tan necesaria como el aire, para invocar o nombrar a la divinidad. Pero es más que mnemotecnia, es además la resonancia del texto. Mnemotecnia, por ejemplo, nosotros en nuestro poema épico por excelencia, el Cantar del Miocid, hay muchas cláusulas que estarían hechas para permitir que el juglar o el recitador pudiera pensar, pudiera recordar, pues, por ejemplo, el que en buena hora ciñó espada, o Álvar Fáñez, el de la barba florida, ¿no? Son cláusulas que se repiten, pero estamos hablando de otra cosa. Aunque también existan cláusulas, se trata de que resuene un sonido. Por tanto, podríamos concluir que la hipótesis de Saussure concuerda con la mística hindú. Porque precisamente es en la mística hindú donde más casos se pueden encontrar, dado que sus textos inalterados a lo largo de milenios constantemente invocan a la divinidad, sin variantes. Yo considero que el hipograma sería el método para conseguir el anclaje de la palabra en el tiempo, que el devoto se vive respirando en la resonancia del nombre de Krishna mientras recita, en este caso. Yo lo hablaba con un catedrático de lingüística, Antonio Domínguez Rey, decía, bueno, en realidad se podría incluso plantear una nueva lectura, lo digo con toda la humildad, de un acercamiento, una aproximación distinta a muchos textos clásicos, porque habría que cuestionar aquí la linealidad del significante. Habría que tener como una captura de una resonancia, como una cámara de ecos, para entendernos. Una cámara de ecos, pero unos ecos que están resonando intencionadamente. No es el murmullo sin más de la cafetería. Entonces, ese bate o ese kavi, esto ya es una hipótesis, evidentemente, para poder acercarnos y entenderlo, tendría todo el texto oral memorizado. De tal modo que su aproximación al texto es mucho más completa y compleja que ir leyendo palabra por palabra en un sentido lineal. Es decir,
podríamos plantearnos una nueva lectura de la poesía clásica incluso. Tendría su fundamento en la medida en que el hombre lucha también contra el tiempo en sus textos, en la palabra. La palabra como material también que no es perecedero. Tendrá también su justificación en la medida en que se está tratando de articular el nombre fundamental para una civilización. Podría ser Krishna, podría ser Agni, o podría ser para los romanos Afrodita. Yo no lo he investigado, pero podría tener su lógica. Podríamos dar un paso más y entender que esto podría proyectarse en otras lenguas, no lo sé. Si es verdad que el sánscrito da mucho juego para ello, el griego también, y sería algo a tener en cuenta porque tiene, digamos, un fundamento que va más allá de una aleatoriedad. No podemos decir que sean simplemente casualidades, que resuene constantemente el nombre de una divinidad. Pero además, desde el principio hasta el final del texto. Ya voy a ir terminando para poder dar la palabra a la sala y por ahí van surgiendo ideas y demás. Aquí es evidente que está resonando el nombre de Krishna. Kim, karma, kima, además de un modo insistente. Pravakshyami moksyase. Karmanya pasya de karmani karma yukta kritsna karma krit. Va más allá de una simple casualidad. Bien, yo lo dejo ahí, es la pregunta con la que concluyes hasta qué punto están resonando todavía los dioses del pasado. Están resonando aquí y ahora en estos textos. Se han mantenido en el tiempo. Lo que pasa es que no los escuchamos. Los antiguos sí los escuchaban a esos dioses. Nosotros ya hemos dejado de escucharlos hace tiempo. Ya no escuchamos a nadie. Entonces, esos dioses eran escuchados porque el mundo era fonético, el mundo era sonido. Tenía una gran importancia el sonido que se fue perdiendo con el paso a la escritura. Para nosotros una tormenta es una tormenta, es un fenómeno atmosférico. Para este hombre arcaico una tormenta no solamente es un fenómeno atmosférico, es un presagio, es que el dios del cielo está cabreado o no, etcétera. Es decir, las lecturas que se abren son infinitas. Pero en cualquier caso, lo que yo quería rescatar esta mañana con ustedes es siendo solidarios y coherentes con la idea del sonido como algo fundamental en la cultura hindú, el sonido como parte primordial de los textos y que con el tiempo, pues se han ido olvidando y nos hemos quedado en la parte del significado, no tanto del sonido. Y esto sería demostrable puesto que, como he comentado hace un rato, textos como el Rig Veda solamente mantienen una variante. Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada y por supuesto todas las comentarios, reflexiones y preguntas que se pueden hacer, porque esto es algo que está procesándose, realmente todavía no está cerrado. Así que muchas gracias por la atención prestada.